César, yo creo, César Carriazo, las personas, o pocas personas que no lo conocen, ¿sí? Es una de las personas con mayor imaginación, creo que he conocido yo, para Ujú. realizar cosas novedosas, ¿sí? Para los que no saben, todos los LASIK que ustedes esperan diariamente, que no son los FENTOS, los microquerátomos, habrán alguna vez utilizado algún microquerátomo que César diseñó. Llámese el CB, que era de Moria, el mismo M2, que era en evolución, que él alguna vez me contó que se iba a llamar CB2, ¿sí? Por Carriazo Barraquer 2. El pendular, que es de la casa Schwing, o sea, hemos tenido bastante diversidad en eso y ahora él está justo realizando nuevas cosas más. César es un médico oftalmólogo que se formó en la clínica de Barraquer, en Bogotá, ¿sí? Y él ejerce actualmente en Barranquilla, en la clínica de Carriazo, es profesor de oftalmología, y como menciono, pero sobre todo es una persona, yo creo que y pocas veces haya sido una persona tan completa, una persona buena, ¿sí? De buenos sentimientos, de buen corazón, de buena amistad. Así que César, para mí es un honor presentarte a ti, a la Sociedad Peruana de Oftalmología. Gracias realmente por tu tiempo para esta charla, ¿sí? Así que estamos todos para escucharte. Gracias, Lucho. Gracias. Sí, quería compartir con ustedes dos tópicos conceptuales. A mí me gusta mucho, son las charlas conceptuales y voy a avanzar un poquito rápido porque de pronto me tome mucho tiempo, pero vamos a hacerlo de manera didáctica y más rápida. Eh, Vamos a hablar de lo viejo y lo nuevo en cirugía refractiva, sobre todo cirugía relajante y el tallado, lo que llevó al LASIK y a la PRK, que es el tallado o esculpido corneal, que obedece a la ley de espesores. Entonces, hablando de cirugía relajantes, todos sabemos y todos hicimos en algún momento incisiones relajantes y se llaman relajantes porque relajan el tejido. La incisión donde uno la incide hace como una ectasia controlada, o sea, hace una cedencia del tejido, levanta esa área con un aplanamiento de un área alrededor de ella. Entonces, la ley de espesores del doctor Barraquer dice que si uno adiciona tejido en el centro o quita en la periferia, incurva la córnea, corrige hipermetropía. Lo contrario, si usted quita tejido en el centro o adiciona en la periferia, ¿qué hace? Aplana la córnea, corrige miopía. Esto es la ley de espesores y en eso se basa toda la cirugía refractiva lamelar de hoy en día, la queratomileusis, que la sigla LASIK, la K es de queratomileusis, todo lo que es PRK, superficie e intraestromal obedece a esta ley. El acordarse siempre que esto empezó, y me gusta esto porque siempre es bueno recordar la historia. La historia nos muestra lo que hacía el doctor Barraquer y era esto del torno. Fíjense cómo él congelaba la córnea, sacaba el disco completo, lo congelaba y lo pulía. ¿Qué estaba haciendo aquí? En vez de tallar el estroma corneal, tallaba el disco. Y el torno fue reemplazado por el láser. Entonces, así empezó esto, y es importante que lo sepamos porque es la única forma de que mañana podamos contarlo, cómo fue el origen de la cirugía refractiva lamelar en lo que hoy todos hacemos con femto y con excimer láser. Ahora bien, entonces ya sabemos que la cirugía queratomileusis se basaba en quitar un disco, pulirlo y ponerlo, y corregíamos miopía. Y la cirugía relajante era cortando la córnea con instrumentos que eran queratotomía, diamantes y estas cosas, ¿no? Con lo que hacíamos las queratotomías. Entonces, cuando comparamos estas dos técnicas, en la queratomileusis, si quitábamos tejido del centro, aplanábamos, y en miopía, si cortábamos la córnea en la periferia, aplanábamos el centro también. En astigmatismo hacíamos unos óvalos como estos, y en astigmatismo, en queratotomía relajante, hacíamos una T alrededor para corregir más un meridiano que el otro. Entonces, lo que hicimos fue, hoy en día, esta tecnología que se usaba, el excimer y ahora la queratotomía, lo que estamos proponiendo en este momento es, hoy tenemos herramientas mucho más precisas que los diamantes, que son las tecnologías de femtosegundo. Entonces, miren esto, ¿cómo podemos nosotros hoy
no podemos decir que es que la cirugía relajante se acabó. Lo que les traigo es ver cómo nosotros como cirujanos refractivos tenemos que estar al día en ver cómo mejoramos a nuestros pacientes con toda la tecnología que tenemos hoy en día. No quiere decir que la cirugía relajante sea mala. Hoy tenemos muchas máquinas mejores que el del bisturí de diamante para hacer cirugía relajante, pero ¿cuándo hacemos cirugía relajante? Miren este caso, por ejemplo. Esto es un caso de una niña de 13 años con más 1,75 menos 5,75 y con más 2,25 con menos 6. Si uno analiza qué hacerle a esta niña, entonces una niña que se frotaba los ojos y todo esto, y por eso terminó así. Esta es la topografía. Fíjense, tiene un corbatín simétrico, por lo tanto no es una niña con queratocono, y tenemos todas estas posibilidades. Tenemos cirugía expectante, la SIC, PRK, liofáquico o cirugía relajante. Entonces, la gran pregunta es qué hacerle a una niña de esta. Fíjense lo que nosotros, cómo concebimos estos casos. Nosotros en estos casos estamos planteando hacer una queratotomía arqueada con femto segundo y un LASIK al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué consiste? Hacemos, como tenemos un componente mixto, tenemos un meridiano que hay que incurvar y el otro hay que aplanar. Entonces, lo que mejor va en este tipo de córnea ovalada, como el balón de fútbol americano, como un huevo, es hacer la compensación vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted relaja 90 grados en un meridiano, incurva el otro. O sea, aplana uno, pero incurva el otro. Y entonces esto es perfecto, porque usted con una simple incisión periférica, usted puede corregirle prácticamente todo el defecto a un paciente y no está ablacionando prácticamente nada. Y se me ocurre es hacerla intraestromal. ¿Por qué? Porque la intraestromal no, se quita todo el dolor de cabeza de que la incisión se le abra, de que la incisión le metas epitelio en la incisión, que hay una epitelización de la entrecara. Y entonces hacemos un disco, hacemos con el láser, programamos el láser para hacer con el femto la incisión intraestromal. No va a romper la boma, la vamos a hacer de 110 micras en adelante hasta un 80% de la profundidad del estroma. Y al mismo tiempo hacemos un disco, o sea, con el femto o con el microquerato. Entonces, al hacerlo, tenemos la incisión, aquí ustedes ven la incisión, con el láser que no corta la boma. Y tenemos un disco encima que al mes o después de un tiempo vamos a levantar para corregir un defecto refractivo residual. Por ejemplo, miren este caso de esta niña. Tenemos solo 7 pacientes con esto, pero este fue el primero y es el que le quiero comentar. 2 meses postoperatorio de la QA, que tenía menos 6, estaba neutro menos 1,75, con la sola incisión, y tiene el flap. Entonces, y ve 20-30 sin corrección por ser una niña que acomoda bastante, y 20-40 en el otro ojo. Entonces, a esta paciente, 4 meses después de la QA, le levantamos el disco y le corregimos el defecto refractivo. Entonces, ustedes pueden ver cómo estos pacientes con un defecto con más 0,75 menos 1, le corregimos neutro menos 1 y neutro menos 2,25 en el otro ojo, y este fue el perfil de ablación. Aquí ven más o menos el procedimiento. Levantamos el disco, hacemos el láser como cualquier láser. Esto no tiene mayor ciencia. El disco está prácticamente, se levanta muy fácilmente porque está recién un pocos meses de ablación, se hace la ablación y se repone el disco como todos sabemos hacer. ¿Qué tenemos? Tenemos una córnea ya con mucho más regularidad, con unos valores de aplanamiento perfectos, con 15 micras, casi 15, 20 micras de ablación nada más para un defecto que era casi de 6 dioptrías. Entonces tenemos un paciente con neutro, con 20-20 de visión en ambos ojos, con una seguridad porque combinamos 2 procedimientos adecuados y no tuvimos que hacer 120, 130 micras de ablación en una persona como esta. Acordarse muy bien que estos astigmatismos mixtos, cuando uno tiene que aplanar un meridiano e incurvar el otro, en los láseres dejan ciertas aberraciones ópticas por la forma como tienen que trabajar. Entonces, esto es una buena alternativa para pensarlo o tenerlo presente siempre en nuestra batería de terapéutica que tenemos hoy en día. Entonces, en conclusión, podemos utilizar combinación de estas técnicas quirúrgicas y las QA todavía tienen vigencia. Yo las haría o las propongo más QA intraestromales, y el control estricto de la inflamación es importante en las QA, y acordarse que no se operan defectos refractivos, se operan los pacientes y por eso a cada uno hay que personalizar.
Esto es lo que les quería traer, cómo nos han cambiado las tecnologías en nuestros quirófanos y hoy en día tenemos todas estas plataformas para poderle brindar a nuestros pacientes mayor seguridad. Esto en cuanto a esta tecnología que les quería mostrar. Déjame y paso acá a otro tópico. Y esta es otra propuesta conceptual. Déjame ver acá. Ok, ahora sí. En cuanto a queratocono, ustedes saben que yo trabajé mucho tiempo con el excimer César, láser. Así. ¿Aló? Sí, dime. oye, escúchame, te molesto ahí porque como Sí, dale, dale. no podemos cachetear, no, te quería preguntar un poquito de lo anterior, como vamos a entrar ya al otro tema, ¿sí? Y ahí aprovechar a ver si alguien tiene alguna duda o algo, ¿no? Y aprovecharte. Primero, el concepto es que las incisiones relajantes, sobre todo en pacientes con equivalentes esféricos cerca al cero, son o sea, serían los mejores pacientes, ¿no es cierto? Los astigmatismos mixtos, justamente lo que tú refieres, ¿cierto? Los mixtos, cuando tiene, por ejemplo, un más 3 menos 7, que tienes que hacer más 3 en un meridiano y menos 4 en el otro. Entonces tienes que hacer encurvar un meridiano y aplanar el otro. Así es cuando las QA van mejor. Es que, Lucho, este es un efecto Coupling. Lo mismo, Sí. acuérdate cuando hacíamos resección en cuña en la queratoplastia, era parecido. Cortábamos en el meridiano más plano, hacíamos la resección para encurvar ese meridiano, pero al mismo tiempo se aplanaba el otro a 90 grados. La arqueada es parecida. La arqueada se hace en el meridiano más curvo para aplanar el meridiano ese, pero se incurva el otro. Por eso es que en estos casos, si usas el excimer, vas a hacer una ablación grande en el centro de la córnea, que no es necesaria, porque si la podemos relajar la córnea, es como si usted cogiera el balón de fútbol americano, le hace 2 relajantes y él se vuelve redondito y no tuviste que quitar tejido prácticamente, lo que vas a quitar son 15 micras. Entonces, a mí me parece que ópticamente es mucho mejor, es una mejor alternativa para un paciente porque prácticamente el eje visual no lo estás tocando, le estás haciendo 15 micras. Entonces, esta Total. es la propuesta. Y otra de las ventajas también es de que, por ejemplo, en el fento que utiliza César, ¿sí? El que tenemos acá también es el mismo, pueden ser guiadas en la profundidad, inclusive por OCT, o sea, teóricamente la profundidad es muchísimo, debería ser más precisa con un láser que hacerlo en forma manual. Y otra de las ventajas también es de que hacerlo estromal y tapado por un flap habría menos posibilidad de hipercorrecciones futuras porque no se abriría, ¿se dan cuenta? Así Esa es es. quizás una de las cosas bonitas de esta propuesta, es que no se abriría, tampoco habría crecimiento intraepitelial en esa incisión, ya que está cubierta por el flap, ¿sí? Y lo cierto es eso, o sea, van a ablacionar menos tejido porque ya lo redujeron con las incisiones relajantes. Así que yo hacía mucho de esto, ¿ya? Pero sobre la córnea, con incisiones manuales, bajaba ese astigmatismo, ¿sí? O sea, ese astigmatismo mixto, y luego hacía un flap para corregir con LASIK, ¿estamos? Lo remanente, ¿ya? Y lo utilicé por mucho tiempo. Acá lo novedoso y lo bonito es de que es intraestromal, ¿se dan cuenta? Que tendríamos esas cosas de complicaciones cuando lo hacemos sobre el epitelio en forma diferente. ¿Sí? Y la Quizás. herramienta, la tecnología con la que estamos haciendo, la que es el femto, que es más segura. Una pregunta, ¿y tiene un límite claro, son astigmatismos Una mixtos, pregunta, pero grande, algún ¿ah? límite de Porque la, astigmatismo? la O sea, algún ignorancia. límite 4, 5, ¿Alguna, 6 para, para hacer estas cirugías? Bueno, los límites de astigmatismo te lo dan la córnea, ¿no? Porque depende del espesor de la córnea, depende del... si la córnea es sana, tú puedes intentar corregir lo más que puedas y el resto lo corriges con el láser. Esto te corrige de 5 a 6 dioptrías, más o menos lo que te corrige eso. Y es que la óptica es perfecta, es César, una pregunta, increíble. ¿qué tal la predictibilidad? O sea, uno puede estar seguro de que, por ejemplo, uno en el tomograma dice, ya, ok, voy a corregir 4 dioptrías. ¿Esas 4 dioptrías realmente las cumples? ¿Son predecibles? Cuando haces intraestromales, no. Mira, yo tengo poca experiencia, tengo como te digo 6 pacientes. El último me quedó casi hemétrope, pero no le hice mucha cosa diferente. Como te digo, no es para con la QA dejarlo en hemétrope de una vez, por eso hago el disco enseguida. Por eso lo hago enseguida. Y lo hago enseguida precisamente porque sé que no me va a quedar en cero. Y yo personalmente prefiero que me queden en cero. Entonces,
La niña, por ejemplo, la he podido dejar neutro -1, pero ya tenía el disco, le la pasé porque quiero que me quede bien. Y hoy la tendencia de todos nosotros es a la hemetropía. Los cirujanos refractivos buscamos hemetropía. Entonces, de todas maneras, acuérdate que la intrastromal empieza de 110, o tú programas el láser, lo quiero a 100, de 100 en adelante, o de 120. En un caso me quedé, hice un flap muy delgado y no encontré la incisión. Entonces me tocó ahí buscar la incisión porque me quedó estroma arriba. Y bueno, lo logré, pero me quedó un poquito más de astigmatismo de lo esperado, pero lo pude corregir. Pero es bien. Otra pregunta. ¿Y cuánto tiempo esperas, o sea, después de hacer tus cortes de la QA, o sea, hasta cuánto tiempo esperarías que se estabilice o dé el máximo, la máxima corrección? En estos casos los he esperado 3 meses, pero yo creo que en un par de meses ya uno está tranquilo, está muy estable, realmente. No le veo necesidad de esperar mucho tiempo. Y una cosa, un comentario más, es que en nuestra población, César, sobre todo en las partes de un poco de altura, tenemos muchos pacientes con astigmatismos hipermetrópicos y mixtos, ¿sí? Es increíble cómo varía de lugar, ¿estamos? Entonces, no es raro para nosotros, para nada raro, encontrar astigmatismo de 6, 7 dioptrías de astigmatismo. Realmente que en otros lados es difícil encontrar. Acá hay una abundancia de esto, así que se puede aplicar bastante bien. Lo pueden aplicar y la verdad es que van a sorprenderse, porque el paciente queda feliz con la sola QA, porque es que le enderezas la visión. Le cambias toda una... Es que un paciente cuando tiene miopía en un meridiano y hipermetropía en el otro, es un paciente ópticamente inconforme. Y la gafa no es la mejor opción para él, porque las gafas no le corrigen, le producen una aberración, una distorsión óptica, por muy buena que sea la gafa. Interesante porque esta tiene aplicabilidad en los pacientes mayores también, ¿no? O sea, pacientes con postoperado de catarata podrían ser candidatos para este tipo de técnica que a veces nos quedan mixtos así. Sí, ¿por qué no? ¿No? Bueno, sí. Ok, si quieres procedemos con el otro tópico. ¿Sigo? Sí. Bueno, en cuanto a biomecánica, quería presentarles un poquito de biomecánica corneal antes de mostrarles lo que estoy haciendo más los conceptos que he encontrado en estos estudios. Yo tengo estudiando el queratoconio hace muchos años y he encontrado varias cosas que no están publicadas y que estamos publicando en la literatura hoy en día. Y fíjense que hoy en día, cuando hablamos, yo llamo cirugía de tensión por deformación a los anillos. Los anillos se usaron inicialmente para ser usados en la curvatura anterior de la córnea, en el estroma anterior, para corregir miopía. Lo usó Gabriel Simón, lo usó Barraquer, Blavascarcaya, usaron varios autores para corregir miopía. Se levantaba la parte externa y se corregía la miopía. Y luego se usaron para la cara posterior para enderezar, por decirlo algo, o regularizar un poco el queratocono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Ferrara y Collins fueron los que introdujeron esto para el queratocono y lo que buscan es jalar un poco la parte posterior hacia la cámara anterior para aplanar la superficie anterior. Esto es lo que yo llamo cirugía de tensión por deformación, porque el efecto es por una tensión producida por una estructura que ocupa espacio y tensiona la córnea para corregirla. La resección en cuña que les mencionaba hace poco es una cirugía que se describió para los trasplantes de córnea. La describió Richard Straumann y José Ignacio Barraquer posteriormente, y es una resección que se hacía más o menos a 90 grados de forma semilunar y era en una cuña. Esta es la forma de la resección. Fíjense, siempre se hace en el meridiano más plano. Fíjense que la QA se hace en el curvo, esta se hace en el plano. ¿Por qué se hace en el plano? Porque usted cuando reseca tejido y le pone una sutura, lo que va a hacer es incurvar la córnea. Fíjense, pero hace un efecto coupling y aplana el otro meridiano. O sea, incurva ese, pero aplana el otro. Esto es lo que es resección en cuña. Entonces, este paciente, por ejemplo, tenía 40 por 49 y pasó de 43 por 49 al otro meridiano. Entonces, si hablamos para poder entender esto, tenemos que entender también lo que son radios de curvatura. Esto es un radio de curvatura de 9
y esto es un radio de curvatura de 7 milímetros. Los radios de curvatura son expresados en dioptrías queratométricas. Entonces, 7 milímetros equivale a 48 dioptrías y 9 milímetros, que es un radio más grande, una esfera más grande, equivale a 37.5. Entonces, ¿qué hace la cuña? En una córnea que está plana, fíjense, le saca un pedazo y cuando la sutura, la córnea se levanta de esta forma, se incurva. Por eso la cuña hace esto. Incurva el meridiano más plano. Vuelve la córnea más curva. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy a nosotros nos expresan la forma de la córnea con unos aparatos que se llaman topógrafos. Y los topógrafos nos muestran, son múltiples radios. Oigan bien, las topografías que nosotros vemos son multirradios. No es un radio de curvatura, no es cierto, son multirradios. Y yo lo que propongo es que busquemos otra forma de expresar la forma de la córnea. Y van a ver por qué. El radio, como les decía, es esto. 7 milímetros 48, por ejemplo, 9 milímetros 37. Entonces, cuando usted ve esta topografía, lo que está viendo es que en estos puntos, cuando le dice ahí 68, en ese punto hay una esfera pequeñita, hay un radio pequeñito porque es curvo, ¿verdad? Pero en la parte azul hay una esfera grande. Entonces, si hacemos un corte en un queratocono, cuando usted ve 60 o 58, aquí lo que tiene es un radio de curvatura en este punto muy curvo y por eso lo lee 68. Mientras que acá le ve un radio grande y por eso, entonces acá tiene un radio, aquí tiene otro, y en cada punto tiene un radio diferente que lo calcula la máquina de acuerdo a la separación de los anillos de Plácido. Entonces a estos le llamamos radio de curvatura, expresados en dioptrías queratométricas. ¿Qué es lo que me hace pensar en longitud de arco? Yo quisiera, estoy tratando que las compañías me expresen una forma de ver la córnea con longitud de arco y no con curvatura, radio de curvatura. ¿Qué es longitud de arco? La longitud de arco es el recorrido que tardaría una persona si pudiera caminar sobre una córnea, o una hormiga que si pudiera caminar sobre una córnea. ¿Cuál es la distancia que esa hormiga o esa persona hace un recorrido en una montaña? Eso es lo que es la longitud del arco que uno camina. Entonces, es muy diferente al blanco-blanco. El blanco-blanco son dos puntos lineales. Es una medida recta. Entonces, no es lo mismo cuando usted dice, no, que yo tengo 11 milímetros de limbo a limbo. Sí, claro, tienes 11 milímetros con un caliper. Pero si tú quieres caminar sobre la córnea es curva. En este caso sería 12 milímetros. Pero si la córnea es más curva, tendría 13 milímetros. Pero si la córnea es más curva, tendría 14. Y si la córnea es queratocónica, tiene 15, 16, 17. Entonces, la longitud de arco es muy importante para nosotros, para lo que van a ver, poder entender lo que pasa en la córnea. Porque las dioptrías queratométricas no nos alcanza a expresar cómo se está comportando la córnea. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que aquí hay un cambio de posición de toda la estructura corneal, que se mete prácticamente dentro del ojo y cambia la longitud de arco. Entonces, esto es lo que les digo. Si pudiéramos medir de aquí a acá sobre la córnea y expresarlo en unos mapas de colores, vamos a tener unos mapas totalmente diferentes a las topografías tradicionales. Ahora bien, pasemos a otro concepto que también quisiera compartir con ustedes y hablarlos, y es la redistribución corneal en el queratocono. La redistribución corneal del queratocono consiste en que el cono empieza con un debilitamiento, un adelgazamiento y una progresión progresiva a expensas de una protrusión de la córnea, pero esa córnea se está redistribuyendo y por eso yo quiero hablar de este término, redistribución corneal. En el cono, en el queratocono, no hay, el estroma no desaparece, el estroma se redistribuye. Y podemos decir que si nosotros licuamos esta córnea que estaba sana antes de frotarla y después de frotarla se volvió queratocónica, podemos decir que aquí hay el número de lamelas estromales idénticas o iguales. En otras palabras, el volumen de la córnea antes de ser frotada, deformada, es el mismo antes y después de la córnea con el queratocono, excepto que tenga un proceso inflamatorio que haga una lisis, una úlcera, un adelgazamiento apical y estas cosas que ahí sí cambia el colágeno. Pero entonces si licuáramos una córnea sana
y licuáramos una córnea curva queratocónica, deberíamos tener un volumen muy similar. Y en eso, estos conceptos es que basamos el cornea remodeling. El cornea remodeling se basa en esto, en calcular cuál es el volumen que usó la córnea para deformarse, para llegar a un estado queratocónico. Conociendo ese volumen, entonces podemos quitarlo de la córnea, moverlo de la periferia de la córnea para darle a la córnea una curvatura similar a la que ella tenía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una córnea que tiene menos espesor aquí, porque este volumen lo usó para adelgazarse y se lo hemos quitado en la periferia de la córnea, que es este volumen que está acá, para desecharlo. Entonces tenemos una córnea con un radio similar o una longitud de arco similar a la que tenía antes de deformarse, pero la córnea es más delgada. ¿Y qué implica tener una córnea más delgada? César, pregunta. Pero normalmente, por ejemplo, si yo veo una topografía con paquimetría, llámate cualquiera, un Galilei, un Petacán, ¿sí? En un queratocono veo el afinamiento, pero yo no veo el engrosamiento periférico en ese mismo paciente. Es decir, si yo midiera el espesor periférico antes y después del avance del cono, no aumenta ese espesor. O sea, mi pregunta es, se podría hablar también, tú siempre hablas de volumen, pero se podría hablar también de diferencias de espesores entre el centro y la periferia, sobre eso calcularlo, o Sí, tú has comprobado que aumenta el grosor de la no, córnea. es que no aumenta el grosor. Si tú ves aquí, Lucho, A ver, aquí disminuyó el grosor también en la periferia, ¿sí ves? ¿ok? ¿Ves? Pero es Ya. que la córnea ya no está acá, la córnea está acá. Es como Ya. si tú coges una plastilina, un volumen Sí. de plastilina, y tú puedes jugar con él, lo puedes estirar, lo puedes alargar, lo adelgaza y lo pones, pero después lo vuelves y tienes el mismo volumen. Ok. Aquí hay un mismo volumen. Lo que pasa es que la córnea, esta punta ya no está aquí. Mírala donde estaba. Mírala acá. ¿Sí la ves? Acá. La córnea está arriba. Esta córnea ya no está acá. Está acá. Y por eso es que tiene el tejido, lo usó para redistribuirse. Por eso es globosa, es curva. Pero para poderlo hacer, tiene que redistribuir su tejido. Si no, no puede. La única forma de que esta córnea llegue acá es que se adelgace para poderla estirar. Es como si la estiraras, como si estuvieras, estirar no es la palabra, es como si le acomodaras con plastilina, porque estás usando su volumen para poder llevar a la punta. Ese es el concepto. Entonces les decía que tenemos un mismo volumen. Ahora, miren la diferencia entre lo que es la resección en cuña. Allá hablamos de resección en cuña. Aquí yo voy a quitar tejido de la periferia y miren lo que pasa. Yo parto de quitar, allá yo estaba quitando tejido en la periferia en una córnea plana, que era un trasplante de córnea. Acá yo tengo una córnea enferma que está curva y al yo quitarle tejido en la periferia, ella aquí tiene un radio curvo. ¿Ven? Y cuando lo aprieto, la estiro. Y por eso es que te digo que le cambio la longitud de arco. Es que es bien complejo de entender porque nosotros tenemos en nuestra cabeza las paquimetrías y las queratometrías. Mira que tú eres experto en este tema, Ángela María, la doctora Carmen. Y cuando yo le hablaba de esto y todavía preguntan y me dicen, no me hablan de arco, sino de radio, de cuerda, que la cuerda, eso no es cuerda, esto es longitud de arco. Pero es difícil de entender porque nosotros nos enseñaron fue topografía. Y por eso es que yo estoy insistiendo a las compañías que me hagan esto, para poderlo ver, porque esto no te lo expresa el Galilei ni te lo expresa nadie. Este cambio de posición de esta córnea, antes la córnea estaba 400 micras más arriba y ahora está más abajo. Y eso no te lo expresa una máquina actual. La tenemos que expresar con longitud de arco. Entonces, por eso es la intención de esto. ¿Qué estamos haciendo? Estirando la córnea. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora bien, mira la diferencia entre resección en cuña. Mira esto. Aquí hay tensión. Y en corner remodeling. Mira en corner remodeling. Acá. Hay un corte vertical. Hay una profundidad del 90%. Y cuando tú lo acercas, hay una coaptación perfecta. Entonces, por eso es que esto lo hace predecible, porque aquí suturas sin tensión, porque haces una paratestesis, bajas la presión del ojo y las suturas y te queda con... Estos son videos que ya han visto ustedes. Esto es cómo lo hacemos. Simplemente, como decía Lucho, aquí uno puede durante la cirugía, aumentame más la profundidad, cámbiame aquí, cámbiame acá.
Esto lo liberan en marzo. Ya yo tuve la oportunidad de tocar este software porque todo lo he hecho. Ellos me hacen el fichero para tratar cierto paciente y otra vez iba a Suiza y venía. Pero ya esto se está haciendo, lo están validando con la Comunidad Europea y los primeros meses del año entrante lo liberan. Esto ya es una realidad. Esto me duró 5 años hacerlo con ellos. Ellos estaban primero terminando el SMILE con Lucho y ahora ya se pusieron las pilas con este tema. Aquí pueden ver cómo resecamos. Ganamos a los colombianos. Sí, les interesaba más el SMILE porque esto era nuevo. Esto no, ellos no saben a qué van con esto, no entienden. Pero esto es una cosa que va a tener mucho futuro. Entonces, estas son las suturas. Perdón, va a mostrarle este que es diferente para que vean este. Espérame a ver. Este es un Cico, este es 270. Fíjense que es diferente. Esto aquí hace burbujas, a veces es láser, de acuerdo a la calibración. Fíjense cómo vamos resecando, cómo lo liberamos para luego resecarlo. Aquí les voy a mostrar cómo se quita. Fíjense, para cada paciente hacemos una figura diferente, porque esto es como, ustedes se dan cuenta que los anillos están tratando cada día de hacer un anillo más diferente, porque cada caso es diferente. Entonces tú no puedes pretender tener, aquí puedes tener 2000 opciones. Entonces tendrías que tener 2000 anillos para poder igualar una técnica con esto. Entonces estas son tecnologías mucho más versátil que un anillo. ¿Cómo calculamos esto? Miren, en catarata uno conoce la biometría y la queratometría para calcular el lente intraocular, ¿correcto? Todos sabemos eso. Biometría, queratometría, cálculo del lente. Acá nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos la biometría, el poder del lente y calculamos la K. O sea, nosotros ¿qué buscamos? Cogemos con la biometría, calculamos el poder del cristalino de ese paciente y encontramos cuál K necesita. Entonces, cada paciente va a tener una expectativa diferente. Usted puede tener esta misma foto, este mismo queratocono, igualito, en un paciente suyo y yo tengo en mi paciente, pero mi paciente tiene una biometría de 23 y el suyo tiene una 21. La K esperada va a ser diferente para ambos pacientes, aunque tenga el mismo cono. ¿Por qué? Porque estos son cirugías con componente refractivo. Vamos a buscar la hemetropía. Por eso depende el volumen de resección, lo que quitamos, el cálculo que hacemos para la longitud del arco es calculado por el volumen de resección de acuerdo a la biometría y a la K esperada. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 4 variables en el software. La figura geométrica, que va a estar dictada por la topografía. Usted hace un Galilei y escoge el software le tiene 4 o 5 figuras geométricas. Usted va a escoger qué figura geométrica es la que tiene. La que tiene su topografía. La figura geométrica para que el láser le diga qué figura geométrica va a usar usted para su paciente. El gap, que es el área de mayor resección, la profundidad a la que vamos a ablacionar y el eje en la que lo vamos a hacer. Entonces, si pasamos, hablemos uno por uno. Hablemos de la figura geométrica que le vamos a hacer al paciente. La figura geométrica que le vamos a hacer al paciente va a depender de, como les digo, de qué tiene el paciente. Porque si es un queratocono pequeño, mire, aquí hay a 90 grados, un ciclo a 90, un ciclo a 180, una resección a 270, una resección a 360, una con 0 arriba y una elipsoide. Entonces aquí hay 6 figuras geométricas. Nos vamos a mover en 6 figuras geométricas. Estas son las figuras geométricas propuestas para hacer esta corrección. ¿Qué hemos observado? Les voy a decir lo que hemos observado. Dentro de las mismas figuras geométricas, usted puede tener, por ejemplo, la elipsoide. Usted puede tener una elipsoide separada acá o una elipsoide pegada aquí. Una elipsoide desplazada superiormente o inferiormente. Entonces, esto lo da el software. Esto no lo hace usted. Usted simplemente mete los datos y el software le dice qué figura le va a hacer al paciente. ¿Qué es el gap? El gap es el área de mayor resección de la figura geométrica que hablamos. Entonces, usted puede tener la misma figura geométrica con 4 diferentes gaps. Aquí tiene un ciclo de 270 grados, todos son iguales. Pero esto es un queratocono grado 4, esto es un 3, esto es un 2, esto es un 1, por decirlo de alguna forma. No es que sea así, pero para que ustedes vean que una misma figura geométrica se comporta diferente para cada paciente. Ahora, el eje, usted lo puede hacer a 0, a oblicuo, horizontal, ¿de acuerdo a qué? Este eje te lo va a dar es el cono, la topografía del cono. Ustedes se dan cuenta que hay conos rotados, hay conos así, hay conos verticales, entonces esto te lo da la figura y el eje. ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos que lo que no sirve es lo que había. La cuña del doctor Barraquer de Traumann no sirve.
no sirve para esto y no sirve por lo siguiente. Usted, cuando hace una cuña, no sabíamos, pero el efecto de la cuña es que no cabe. Uno no puede meter una esfera en 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Como no cabe, le quedan orejas de perro. Y esto, por eso es que le hace un efecto coupling. Por eso es que usted está incurvando, incurva el meridiano más plano y aplana el otro. Porque como no cabe, la córnea hace un esfuerzo y se tuerce. Es como lo contrario a lo que hace la QA. Entonces, por eso esto no tiene predictabilidad. Usted aplana uno, incurva al otro, pero no tiene predictabilidad porque le queda separados los tejidos. Cuando hicimos la valoración computarizada, nos dimos cuenta que el efecto que se produce es aquí, pero invierte a 90 grados el efecto y produce esta alteración de coupling. Y la de 180 tampoco. Entonces, abandonamos 90 y 180 porque no funcionan biomecánicamente. ¿Qué pasa en la 180? Por mucho que usted quiera, tampoco lo puede hacer, porque no puede meter una esfera en 180. Y el efecto también le afecta tanto meridiano, ambos meridianos. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a 270 y vamos más allá? Ya viene una forma de acoplamiento mejor, porque hay una distribución tisular estromal más adecuada. Y entonces aquí ya entramos a predictabilidad. Ya entramos a que el volumen que usted reseca obedece a una corrección. Y esto es lo que estamos observando. Fíjense, hay una coaptación mucho más adecuada y el efecto óptico es mucho más controlado. Fíjense cómo va la mayor corrección inferior y va minando la corrección a la parte superior en donde el cono no necesita corrección. Entonces nos damos cuenta que estos conos, como ustedes ven acá, este cono, miren, este cono le hacemos una figura parecida a esta. ¿Para qué? Para que la máxima corrección sea aquí donde él hace la corrección y venga menos corrección arriba donde usted no necesita corrección. Por eso es que estamos obteniendo los resultados que estamos obteniendo. Las elipsoides, igualmente, si usted hace esta elipsoide, usted va a hacer fenómenos de, va a corregir arriba y abajo, y en el cuadrante horizontal va a hacer menos ablación. Entonces, esto va de acuerdo a la refracción. Usted tiene un neutro menos 8, no es lo mismo que tener un menos 6, menos 8. Porque si tiene un neutro menos 8, le puede hacer una elipsoide porque no le va a corregir en un meridiano, pero si el menos 6, menos 8, le tiene que hacer un ciclo para que le corrija la totalidad de la cornea. De los casos que llevamos, les voy a presentar los primeros 110 que fueron hasta el año pasado, hasta febrero. Ya llevamos mucho más pacientes, tenemos más de 5 años, pero estos fueron los que tengo actualizados. Y miren esto. Todas las agudezas visuales sin corrección se mejoraron. Todas las esferas cayeron, todos los cilindros cayeron y la agudeza visual con corrección mejoró en todos los pacientes. Y la cámara anterior se redujo entre 300 y 400 micras en todos los casos. Lo que les decía, el ojo se achicó, el cono que estaba protruido se recogió nuevamente. Y entonces tenemos un efecto de corrección de miopía en dos vías. La disminución de la cámara anterior y el aplanamiento de la córnea. Miren la agudeza visual sin corrección. Miren cómo los pacientes caen de pacientes que no ven nada a cómo miran los pacientes después solo con la cirugía de cornea remodeling. Les quiero advertir lo siguiente, o llamar la atención en eso. Todos los 110 pacientes están desde los primeros casos que hice con Excimer. O sea, aquí hay resultados de hipocorrecciones, porque estábamos afinando. O sea, si estos son los resultados que hice en los primeros 5 años de experimentación, ya se pueden imaginar para dónde va esto ahora que podemos estandarizar y tener el evento para cada paciente y cada ojo, que no lo teníamos en este momento. Miren cómo la aberración de alto orden, la reina de la aberración del queratocono es el coma. Miren cómo cae el coma. Miren cómo cae la mayoría de los pacientes, casi la totalidad del coma. Y miren esto es lo más hermoso de esta cirugía. Ningún paciente de 110 pacientes perdieron líneas de agudeza visual. Ninguno perdió ni una línea de agudeza visual. Todos ganaron entre 1 y 5 líneas de agudeza visual. Ya para terminar, mostrarle un caso o varios casos. Miren esto, cómo uno se puede imaginar que esto es esto. Uno lo alcanza, esto no lo cree hasta que uno no lo ve. Miren cómo lo pueden ver que sí es. Miren la curvatura posterior, cómo se mantiene. Esto es un Sirio, esto es un Galilei, pero miren cómo cambia la anterior, pero miren cómo se mantiene la curvatura posterior. Porque la curvatura posterior yo no la he modificado.
porque está curva, está delgada la córnea atrás. Eso no lo podemos modificar. Pero al estirar la córnea, se aplana la curvatura anterior. Y miren cómo las agudezas visuales cómo mejoran de 20/100 a 20/30, con su mejor corrección. Igual este caso. Miren cómo pasa en estos casos de 20/100 a 20/25. Miren el aplanamiento. A la gran pregunta, ¿qué pasa a través del tiempo? Aquí tienen 2019 y operado hace 4 o 5 años, el 2015. Miren cómo se comporta la córnea. 2 a 3, 4 años después. Es estable a través del tiempo. Lo que no sabemos es por qué es estable. Si por el simple el estiramiento per se o el nuevo limbo que se forma en la cicatrización periférica o el crosslinking, porque muchos de estos pacientes recibieron crosslinking. Ahora no estamos haciendo crosslinking a ver qué pasa y compramos el Corbis para ver la histeresis corneal a ver qué pasa. Miren a través del tiempo cómo es el comportamiento. Miren las agudezas visuales 20/100, 20/30 y se mantienen 20/30 de visión con un defecto refractivo de +2 -2. Esto es lo que yo digo que vamos a corregir ahora con la elipsoide y con la figura geométrica. ¿Por qué? Porque estábamos afectando más un meridiano que el otro, porque no obteníamos cómo los suizos no nos quitaran más tejido en un meridiano que en el otro. Por eso nos quedaba un poco hipercorregido en el otro meridiano. Lógicamente con muy buena calidad visual, pero con algo de hipercorrección. Esto lo publicamos en el Refractive Surgery. Y yo creo que aquí podemos parar, Lucho, porque aquí me puedo demorar 1 hora. Pero podemos parar acá. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, César. Ahí mira, justo creo que Benjamín Mendoza, creo que ha levantado la mano. Benjamín, si estás por ahí, por favor, abierto el micrófono, pregunta. Y los que quieran ir preguntando, también en el chat vayan escribiendo, y si no, aprovechamos nosotros para preguntarte. César, Dime. Benjamín de Chiclayo, Perú. Hola, Benjamín. Yo hice el seguimiento tuyo cuando presentaste los 6 primeros casos en Congreso de Colombia y presenté a la casa la posibilidad de poder plantearlo acá en Chiclayo, porque quería hacerte varias preguntas, ¿no? Una de ellas ya lo respondiste en tu presentación, era el tiempo de evolución y seguimiento, sí, porque lo que estás haciendo es remodelando la córnea, pero no estamos curando ni tratando la causa fundamental del queratocono, que como ahora ya establecemos, también hay un componente inflamatorio. Veo dentro de los 110 casos que presentas hasta ahora, el promedio de la edad de los pacientes son 30 años, creo que más o menos que es lo que he visto. ¿No crees tú que la edad está influenciando para que no haya un incremento con el procedimiento quirúrgico que haces en la terapia quirúrgica que estás haciendo queratocono, sabiendo que con los años que pasan, el queratocono se llega a estabilizar? La segunda es lo interesante de este procedimiento, porque yo a través de la casa le pedí que me enviaran tu software para poder aplicar esto, porque el cambio biomecánico que hace es muy interesante. Si bien es cierto, se reduce el volumen del grosor corneal, pero toda la curvatura cambia, no solamente la curvatura anterior, sino la curvatura posterior. Y como muy bien dices, no podemos explicarnos si durante estos 5 años de seguimiento, cuál ha sido la razón, causa fundamental que el queratocono después de este procedimiento no progresara. Esa era la observación que quería hacer. Ahora tienes 110 casos y mis sinceras felicitaciones, César. Gracias, Benjamín. Mira, la doctora Carmen tiene un trabajo bien interesante en donde ella puso lentes fáquicos hace muchos años a unos queratoconos y se han mantenido estables. Entonces, lo que no sabemos es si el solo hecho del acto quirúrgico y la explicación a los pacientes de no tocarse los ojos es la que hace la estabilización. Lo que sí hemos observado nosotros, y es un trabajo muy lindo que tengo con María José Cosentino, que es la coequipajera mía en este proyecto, es que todos estos anillos que hemos quitado y estos ciclos que hemos quitado, los mandamos a una universidad en Canadá y los resultados son increíbles, son buenísimos. Y es que muestra que hay diferentes tipos de queratocono. Y eso es bien interesante, que antes no sabíamos, porque como no quitábamos estas córneas, sino trasplantábamos cuando ya eran queratoconos con componente inflamatorio,
que eran ya queratoconos con estría, leucoma, muy inflamados, deteriorados. Ahora estamos mandando a estudiar queratoconos grado 2, 3, que antes no les hacíamos trasplante de córnea. Entonces, ¿y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que hay queratoconos congénitos, hay queratoconos inflamatorios y hay queratoconos iatrogénicos. Lo que no sabemos es cómo identificar cuál o cuál, pero hay descripciones en patología en que nos muestra que hay diferentes tipos de queratoconos. Entonces, el hecho, habrán queratoconos que, aunque no se froten, pueden progresar, pero son muy pocos. ¿Y La mayoría de los cuáles conos, son tus criterios de exclusión que has tenido en cuenta en el estudio? hoy en día no hago queratoconos grado 4 muy marcados, los que tienen muchos leucomas y muchas estrías, pero sigo haciendo queratoconos grado 4 cuando no hay leucoma o el leucoma es paracentral. Lógicamente, esto es para evitar el trasplante de córnea, pero los mejores resultados son en 2 y en 3 en calidad visual. 2 y 3 quedan con excelente calidad visual. El 4 no queda con 20-20, queda con 20-40, 20-50, pero quedan igualmente felices porque tienen su córnea y te da una oportunidad de aplazar un trasplante de córnea si lo quieres ver así. Hasta ahora no he tenido que trasplantar ninguno de los casos que he hecho, ninguno. Y en la Barraquer hicimos 5 casos de pacientes pre-trasplante de córnea y allá están. Pacientes con -10, -10, -6, -8, que escogieron 5 pacientes que eran para trasplante, no eran para cornea remodel. Y les hicimos. Y hoy en día están bien los pacientes, no se han hecho trasplante de córnea. Sí, pues no sabemos cómo explicarnos. Es como antiguamente cuando operábamos solamente con topografía de cara anterior y vemos pacientes que quedan como, hemos operado de 12, 13 hasta de 14 de miopía, quedaba con una queratometría de 31, 32, 33, con un grosor corneal de 350, 390 y no vemos que haga ni ectasia, ningún problema en el futuro. No sabemos, no nos explicamos. A eso me refiero. Entonces, ¿cuál es mi percepción? ¿Por qué compré el Corbis? Para tratar de entender mejor esto, a ver qué es lo que está pasando. Fíjate que el solo hecho de no tocarse los ojos es el primer paso a detener la progresión del queratocono. No te toques los ojos. El queratocono no debe progresar a menos que sea un queratocono. Mira, hay algo importante que también lo describo en el capítulo que escribí en el libro, y es yo lo llamo queratocono baboso. Bueno, lo llamo acá. El queratocono, ustedes se dan cuenta que hay unos queratoconos que se le entierra el punto. Él se entierra en el estroma. Es tan blando que pasa la Bowman el punto y se mete debajo de la Bowman. Es todo un daño y llega hasta la periferia, llega hasta el limbo. Ese queratocono es un queratocono de muy difícil manejo. Y son los queratoconos que se vuelven inclusive queratoglobos o con unas ectasias que llegan, que usted le hace un injerto y en el injerto le hace la ectasia también. Ese es un queratocono diferente al queratocono que estamos viendo, que es el muchacho que se frota el ojo y se rompe. Ustedes ven queratocono que el paciente se rompe la estructura corneal, tiene estrías y tiene 500 micras de espesor. Y tiene estrías y se lo rompió. Y es un muchacho que se dio y rompió fue la estructura. No alcanzó a adelgazar la córnea. Entonces no sabemos si es que esos queratoconos que no se adelgazan tanto son diferentes a este tipo de queratocono. Entonces, cuando yo les hablo de la biomecánica del queratocono, es lo que he observado, pero yo realmente el fondo de esto es incierto, ¿no? No podría asegurar estas cosas. Muy bien, gracias, César. Otro comentario acá es que acá la valía de la técnica es que estamos preservando lo mejor que tiene el queratocono, que es el endotelio, ¿sí? Acuérdense, y lo peor es que los trasplantes que hacemos mayormente en personas jóvenes son por queratocono. Entonces el hecho de mantener la misma córnea del paciente es de por sí una de las cosas más valiosas de esta técnica. Y otra de las cosas también que alguna vez, César, lo mencionaste, ¿sí? Sigue frotando. Es que, sí, sí, es una muestra, ¿no? Un cono por un ojo. Entonces, era la posibilidad de realizar luego algún procedimiento también adicional para mejorar inclusive la capacidad visual de esos pacientes. Y justo, y para comentarles eso, uno de los capítulos del libro que estamos sacando el próximo año de queratocono con otro Manix, es justamente de queratocono refractivo, ¿no? Y es un concepto que César lo aplica, yo hace años también igual lo aplico, es el hecho de no solamente pensar en el paciente queratocono, le voy a detener la enfermedad,
¿sí? Pero todo paciente queratocono son asimétricos. Ese paciente le detuviste la enfermedad o le colocaste anillo en un ojo y en el otro no, el paciente termina con un -3, con -6 en un ojo, -1 en el otro, y le dice, ya te curaste, muy bien, pero en su vida diaria, ¿qué va a hacer el tipo? Andar con un lente de montura, imposible, ¿sí? Entonces el concepto en queratocono ahora tiene que ser global, tiene que ser desde que tengo la enfermedad hasta, si es posible, llegar a un tratamiento refractivo. Y una de las cosas interesantes es eso. Pero ahí mi pregunta sería, César, tú ya, ok, le hiciste el lifting, ¿sí? ¿Al cuánto tiempo realizas algún tipo de procedimiento adicional, ya sea lentefáquico, ya sea un PRK, por ejemplo? ¿A cuánto tiempo más o menos, o qué te lleva a pensar en este momento lo puedo hacer? Yo más o menos al año y medio, máximo 2 años, bueno, entre año y medio y 2 años, hago la PRK y hago el crosslinking, o hacía el crosslinking, ahora no estoy haciendo crosslinking, estoy haciendo solo PRK. Una vez quito los puntos, espero 6 meses, 2 controles de optometría similares y le hago la PRK. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Lógicamente falta la experiencia, ¿no? A ver qué es lo mejor, qué es la mejor alternativa. Pero yo pienso que 6 meses después, un año después de haber quitado los puntos, ya es un buen momento para hacerlo. Ya, mira, acá hay una pregunta. Bueno, Vicente no te iba a dejar tranquilo. Dice, ¿cómo le haces para tener una buena predictibilidad ya que le colocas la sutura y es difícil tener la misma tensión en todas por igual? Y ahí quizá adicionarte es cuando removemos suturas después de un año, muchas veces en pacientes con trasplantes penetrantes, inclusive al año, cambia esa córnea. ¿Qué es lo que crees tú que está sucediendo aquí que no hay tanta variación cuando puedes sacar un punto o existe esa variación? Sí existe la variación, por eso ponemos muchos puntos. Yo pongo casi el doble de lo que ponemos en los trasplantes de córnea, porque me interesa cerrar el... Es que cuando te cambia una córnea, cuando tú tienes mucha tensión en un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de un punto deberías tener dos para que el tejido quede mejor coaptado. Entre más puntos pongas, mejor va a ser el resultado refractivo, mejor va a ser la predictabilidad tuya. Por eso yo empiezo a quitar puntos al segundo, tercer mes, porque tengo bastantes puntos. Entonces quito los que me están deformando más la córnea. Y empiezo a organizar la córnea de cosa de que me quede de la mejor forma. Puedo Oye, dejar 2, 3 puntos, pero así lo hacemos. oye, y otra cosa me has hecho pensar ahorita, en estos casos tú no utilizas corticoides por mucho tiempo, porque realmente es como si fuera una operación, supongo yo, de catarata, unas 2 semanas, 3 semanas. En Sí. cambio, un trasplante penetrante utilizamos corticoides por un año, año y medio, y eso definitivamente retarda la cicatrización. Quizás este puede ser un procedimiento más estable, quizás por el hecho de que también utilizas mucho menos No, corticoide Lucho, en el y tiempo, no sé. es tu propia córnea, es un perfil Claro. perfecto, recto a recto, en donde la coaptación es perfecta. La coaptación es perfecta, entonces es muy diferente. Es muy diferente a que tú trates de coaptar una... Mira esto, mira esto. Creo que aquí tengo esto que te lo puedo mostrar. Mira la diferencia en biomecánica, en los diferentes componentes de acuerdo vamos a ver si tengo la queratoplastia. Mira, tú puedes tener esto en una queratoplastia, cualquiera de estas opciones. Y todas estas coaptaciones son inadecuadas. Entonces, un punto aquí, si tú biselaste el donante, biselaste el receptor, lo hiciste mal, te aflojó la sutura. Esto es una sutura floja. ¿Y qué pasa aquí? Si se te afloja la sutura, se te mete un tapón epitelial. Entonces, lógicamente, cualquiera de estas cosas te va a dar una alteración en la biomecánica, o si los pones mal. Mira que una vez se está poniendo injertos y los pone así. A veces el punto te queda como más arriba que el otro. Entonces, Sí. esto no está bien. Y por eso es que esto tiene mucho mejor predictabilidad. La córnea queda amarrada, queda en la base, queda el endotelio y el estroma posterior y te deja que tú coaptes perfectamente. Por eso hay más predictabilidad acá. Mira, hay una pregunta acá. Este,
Pedro Muro dice, mira, independientemente de la respuesta cicatrizal del paciente, hay que pensar entonces en la córnea no como un sólido, sino como un fluido, que es moldeable, idealmente sin cambiar el volumen. ¿Idealmente qué? La pregunta, entonces la reflexión sería, entonces, idealmente sin cambiar el volumen, mira, te lo repito, dice, independientemente de la respuesta cicatrizal del paciente, hay que pensar entonces en la córnea no como un sólido, sino como un fluido que es moldeable. Entre paréntesis, idealmente sin cambiar el volumen. No, la córnea no es un fluido, es un estroma que es relativamente blando. Moldeable, sí, moldeable, claro. Mira que tú lo moldeas frotándotelo. Tú lo frotas y lo estás moldeando, lo estás destruyendo, lo estás dañando. Tú quieres corregir un hipermétrope, frótale los ojos. Si le frotas los ojos, se vuelve hipermétrope. Pero está produciendo una lectasia, un queratocono prácticamente. Entonces, mira que tú lo puedes moldear farmacológicamente. Lo ideal va a ser, o de pronto en el futuro, te vas a poner una gota y vas a corregir la miopía. Pues mañana podemos llegar a eso, a la corrección farmacológica, porque el estroma corneal se puede moldear, pero no es un fluido, no es un fluido. Dime una cosa, luego, bueno, hay otro comentario de Marco Octavio, dice, luego de la cirugía de remodeling, se detiene el aumento de la longitud de arco, entre preguntas, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿se detiene la progresión del queratocono o uno tiene que esperar que se estabilice el cono antes de realizar esta cirugía refractiva? Ponemos cirugía refractiva en interrogación. Eso es una buena pregunta. Mira, los casos que nos han dado más dificultades a nosotros son los pacientes que no están inmunoalérgicamente controlados. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes, mientras tengan episodio alérgico activo o que sean inmunológicamente activos, ese paciente que llega con el ojo rojo, que le rasca los ojos, es inflamado permanentemente, ese paciente no lo puedes operar de nada, ni de anillo ni de nada. Le pones un anillo y te lo destruye. Sí. Esos son los pacientes que tienen que tener más cuidado, porque como te le metas a un paciente inmunoalérgico comprometido, se te puede abrir la incisión, porque te frotan los ojos. Y si no se lo tocan, se lo aprietan, y lo aprietan con los párpados, y eso es lo mismo que frotarse. Aprietan esos ojos de una forma que los puntos se te aflojan. Entonces, lo que siempre estamos haciendo es hacer un estudio multidisciplinario para el control de alergia o la parte inmunológica. Cuando el proceso está frío es cuando intervenimos al paciente. Mientras no. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que, mi pregunta sería, ahora César, qué es lo que esperarías de esa técnica de acá a 1 año o 2 años? Creo, Lucho, que esto es, yo he hecho, tú sabes que yo he hecho varias cámaras artificiales, he hecho los microquerátomos, he hecho el PALC, pero yo creo que como aporte a la humanidad, esta es una técnica que va a beneficiar a muchos pacientes en el mundo, por lo que tú decías. El 80%, calculo yo, más de un 80% de los trasplantes de córnea en el mundo por queratocono se van a evitar. Esto es lo que va a pasar. Se van a evitar los queratoconos. Y eso va a disminuir la morbilidad mundial en queratocono. Hay países en donde esto es una plaga. Esto es endémico. Sí. Los países, los árabes, en Bolivia, hay mucho queratocono. Nosotros no tenemos caso. Por eso yo nada más llevo 100 y pico pacientes. Si yo estuviera en la Arabia Saudita, llevara 1000. Porque hay muchos pacientes allá. Date una vuelta por aquí. Tráete el aparatito, te quedas, comes unos ceviches y vas a hacer un montón. Bueno, ahora que el software lo liberemos, vamos y lo hacemos. Oye, por favor, siéntanse libres de alguna pregunta, aprovechemos, porque de acá a 10 minutos ya tiene que irse a comer y ya nos va a dejar tengo el carpaccio aquí al lado y no me lo he podido comer. Está con hambre. Así que quien quiera acceder a preguntas. Yo tengo muchas, pero no te voy a fastidiar tanto. Pero una cosa, por decirte, tú no es que estés en contra, pero siempre has hablado, no te ha gustado mucho el concepto del anillo corneal. ¿Por qué no te gusta ese concepto del anillo corneal? Te lo voy a resumir. Porque el día que tú tengas queratocono, el día que tú veas como ven los pacientes que le ponen los anillos, te vas a dar cuenta que eso no es calidad visual. El 20-40 de un anillo corneal en el consultorio es de pésima calidad.
un 20-30, un anillo corneal es de pésima calidad. La letra la ven con sombra. Ellos te ven la letra en el consultorio, pero la calidad visual es mala. Lo que pasa es que se acostumbran a ver así. Lo que pasa es que vienen de ver nada a ver con visión más o menos aceptable para ellos. Pero es porque vienen condenados a una cirugía ortopédica. Que la han mejorado, sí, la han mejorado, no me queda la menor duda. Pero cuando tú pones un anillo a 6 milímetros, la distorsión, la aberración llega a 4, a 5. Entonces estás metido dentro de los 5 milímetros de la zona óptica del paciente. Y eso te lo cobra la calidad óptica. Se cae la visión nocturna. Son pacientes que no tienen buena calidad visual. Tú acá tienes una tecnología a 8 milímetros. Una córnea 8 milímetros transparente para tú hacer lo que quieras. Una PRK, un lente fáquico, lo que tú quieras. Pero aquí vas a tener calidad visual. El tema aquí es calidad visual. Totalmente de acuerdo. Mira, estamos trabajando ahorita justamente con eso. Ahorita el concepto de esto que estamos hablando de queratocono refractivo, estamos dividiéndolo en dos grupos los pacientes en general, ¿sí? Mejorar la aberración corneal. El primer grupo, con aberraciones no tan grandes y con agudezas visuales no peores de 20-40, estamos realizando PRK con wavefront corneal guiados, mejoramos 1 o 2 líneas, nos dedicamos solamente a la aberración y después de eso colocamos a un tipo de lente fáquico tórico que no distorsiona la córnea, tipo un ICL tórico, ¿ya? Y en el segundo grupo, en los pacientes con distorsiones un poquito mayores, vamos para anillos, pero justamente con esta compañía, con Medifacos, ¿sí? Estamos teniendo unos anillos a 6.5 milímetros, ¿ya? Y la idea es trabajar solamente en el concepto de la aberración, pero lejos de la zona óptica, porque es igual. Tengo los resultados del HD Analyzer en esas córneas con anillos y es como tú dices, son feos los resultados, la calidad visual del paciente es fea, es mala, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque tratamos de corregir mucho la refracción de esos pacientes y trabajamos en zonas ópticas pequeñas y distorsiona totalmente esa calidad de visión. Totalmente de acuerdo. Entonces, un concepto, ese que estamos trabajando es anillos más lejanos, ¿sí? Dejando una zona óptica menos, vamos a ponerla así, cambiada agresivamente por el anillo y trabajar más en aberraciones que en reflexión, ¿ya? Pero comparto tu idea totalmente. César, una Ok. pregunta. Una pregunta. En el nomograma que he presentado, por ejemplo, cuando haces tú la ablación con el Fento, ¿estos están disponibles pre-Fento o todavía no tienes distribución de esto? No, eso lo va a sacar inicialmente CIMER en marzo. El compromiso es que en marzo deben tener el CE, lo que es el FDA americano, la comunidad europea. Sabes que esa gente es demasiado estricta para liberar algo, tienen que tener la aprobación. Entonces no lo van a sacar antes de marzo. Pero si Dios quiere, en marzo ya, este año, 2021, es el año para este proyecto. Y de lo que tú has visto en el procedimiento, ya que tú lo has realizado, ¿qué tan difícil es? O sea, ¿qué tanta curva te lleva a hacerlo? ¿Es simplemente un símil a un trasplante, los mismos principios quirúrgicos? Sí, el que para un cirujano de córnea esto es un paseo. Imagínate, no penetras al ojo, es simplemente hacer una paracentesis, bajas la presión y suturas como cualquier cirugía lamelar. O sea, es más fácil porque no penetraste, entonces es mucho más fácil, es muy fácil. Lógicamente que depende de la pericia también de poner un punto, ¿no? Si pones el punto y te llegas a 3 milímetros de la córnea, no te va a quedar bien, pero con que sepas poner los puntos adecuadamente te va a quedar súper. Y otra cosa también interesante con esta máquina, no por ningún fin comercial, sinceramente, ¿No? es de que este es uno de los pocos cirujano, entonces. Fento, creo que es el único en realidad, que está basado en la succión en la esclera y no en la córnea. Por eso que permite hacer tratamientos muy periféricos. Porque yo imagino hacer esto, César, en una zona óptica de 7, el mismo punto te debe distorsionar la visión completamente. Trabajar a una zona óptica más lejos, y este Fento trabaja a una zona, tienes una zona de aplanación grande, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la succión se hace en la esclera, no se hace en la córnea.
Y por eso que te Ahora- permite esos no Ahora, satigramas. este software va a ser muy versátil, porque tú vas a poder escoger anillos más anchos. O sea, yo trabajo a 8 milímetros, pero tú puedes cambiar la zona óptica. Puedes trabajar a 10, a 9, Ajá. lo que te permita la apertura de la aplanación. Entonces vas a poder corregir queratoglobos. Puedes hacer, cuando tienes adelgazamientos periféricos, degeneraciones periféricas, que hoy en día los tenemos que hacer a mano. Esto lo va a poder hacer. Oye, y una pregunta, ¿a Imagínate qué eso. profundidad quedas del fento al endotelio? O sea, porque no perforas. ¿Tú más o menos No, dejas algún porcentaje o qué haces? puedes corregir 80 o 90% o hacerlo perforante si quieres. Ok. Podrás hacerlo. Yo no tengo experiencia de hacerlo perforante. Tengo unos casos que se me perforaron, que eran pacientes con queratoplastia que me puse a hacer, que estaban dehiscentes y no podía controlar la profundidad. Entonces sabíamos que se iba a perforar, pero fuimos preparados para suturarlo. Pero ya cuando tú perforas, ya empiezas a meterle vectores no predecibles, lo que pasa en la queratoplastia penetrante. Que cuando ya perfora, ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, por eso la lamelar es mucho más predecible. Oye, y pregunta, ¿y tú crees que si, porque tenemos esa alternativa con este equipo, tener la interfase líquida podría ser lo más predictible todavía porque vas a evitar el aplanamiento? Claro, claro, yo se los he dicho a ellos, a la compañía, que lo hicieran líquida. Podríamos hacer belleza con la líquida. Ujú. Ellos están trabajando en varias alternativas. Interesante. Pero eso es tecnológico, les dio mucha dificultad hacer las elipsoides. Es bien complejo desde el punto de vista de software. Buenísimo. Oye, Jorge, César, una Felipe, pregunta. dale, Quería pregunta. preguntarte algo, César. Fíjate, me pongo a pensar, ¿no? O sea, entonces en este caso ya no habría ninguna contraindicación para realizar la cirugía en ningún queratocono que no sea inflamatorio, ¿cierto? ¿No le interesaría qué tan delgada está la zona central del cono o por donde o el cono? O sea, ¿habría alguna contraindicación en algún caso? Felipe, mira, la contraindicación sería un adelgazamiento Hablando muy hablando del espesor corneal, ¿no? Estamos sí, trabajando justo en la zona delgada. adelgazamiento. Córneas demasiado delgadas no vas a tener buenos resultados. Entonces ya son córneas para trasplante. Pero como te digo, hay córneas de grado 4 que hemos hecho y seguimos haciendo, y no le decimos al paciente que va a quedar perfecto, sino antes de hacerte el trasplante y no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Porque el paciente, cuando tienen este grado de queratocono, que tú le des un 20-50 al paciente, para ellos es una bendición. Entonces prefieren quedarse en un 20-50 y no hacerse un trasplante de córnea. Entonces, ahí está dependiendo de cada persona y el target que tú quieras en cada paciente. Interesante. ¿Ya? De verdad que te felicito. Totalmente de nuevo y práctico para la solución de esta patología tan compleja, ¿no? Fascinante, imaginativa. Gracias, Nino. Bueno, para que no se malogre su carpacho, vamos a dejarlo tranquilo a César, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y otra cosa, César, ¿sabes qué? Una de las cosas que ya vamos a hablar ahí dentro del capítulo, ¿sí? Quizás para el próximo año poderte invitar nuevamente y que hablemos de conceptos en cirugía refractiva. Y justamente hay una doctora aquí, Luz Helena, que justamente habla de eso, ¿no? Que estamos aprendiendo los conceptos, entendiendo lo básico de cirugía refractiva. Y lo bonito sería justamente hablar de conceptos que tú lo tienes, creo que bastante claros, y has tenido la oportunidad de tener al profesor Barraquer al costado, ¿no? Que es una de las cosas quizás más valiosas que te ha ido a servir en tu carrera también. Así es. Así ¿Sí? es. Bueno, no, agradecerles la atención que tuvieron conmigo al invitarme. Y como siempre, para mí es un placer compartir con ustedes. Me gusta más presencialmente, me encanta ir allá y comer los mariscos, pero no se pudo este año. Bueno, muchas gracias, César, por Bueno, haber gracias aceptado a nuestra ustedes. invitación. Me Gracias. despido. Un abrazo Y ya para a tu disposición. Bueno, saludos. Gracias, dices. Gracias. Chao, César, gracias.
Gracias, Felipe. Gracias, Jorge. Gracias, Juanca. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias. Gracias, Dino. Nos vemos en la siguiente Gracias. reunión. Y el No, viernes y, 11, día de la oftalmología. y no, y de todas maneras hacer hincapié y agradecerle nuevamente a Felipe, a Jorge y a todos los que han participado en la elaboración del libro, ¿no? Yo estaba sacando mi cuenta y son casi 37 personas, 37 distinguidos oftalmólogos que han participado de alguna manera en la elaboración de este manual. Muchas gracias a todos ustedes, a Juan Carlos, las felicitaciones por haber promovido esta maravillosa contribución para la oftalmología nacional, a Felipe por todo el ahínco y todo el punche que le ha puesto, a Jorge Ruiz de igual manera por convocar a todos esos oftalmólogos de todas las regiones. Estaba mirando aquí, están de Arequipa, como decían, están de Chiclayo, están ¿cómo se llama? De Iquitos, Arequipa, o sea, de muchas partes del Perú, de Huánuco, de Cajamarca, impresionante. Yo creo que se merecen un aplauso de todos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a los colegas que han participado realmente, ¿no? Claro. Acá está Están el libro. preguntando por... Sí, acá está el libro justo. en físico. Ya, sí, pues acá llegó el libro. ¡Wow! Les ha llegado. Primicia, Chochelita, primicia. A los que quieran el libro, ya la sociedad lo tiene disponible, así que pueden acercarse. Ahí Juan Carlos nos va a decir cuáles son las condiciones que uno puede tener para poder adquirir el libro. Que sí, están preguntando por interno, me han preguntado varios, ¿cómo vamos a hacer para el libro, verdad? Justo están, digo, ya la sociedad se va a encargar, digo. Vamos a coordinar ahí en la sociedad de distribución. Lo que sí va a ser una cosa interesante es que para los miembros de la sociedad va a tener un precio especial, un descuento especial. Y para quienes participan en los webinars también. Claro, ¿no? Aunque que dan un premio, alguna cosa, algún concurso, también estaría bien. Sí. Bueno, eso ya ya viene el libro lo Lente de Contacto. No se olviden que el libro Lente de Contacto debe estar ya para fines de diciembre, probablemente ya esté todo listo. Iniciamos enero ya con ese libro como nuevo libro del año, ¿no? Un nuevo aporte para la oftalmología nacional. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Sí. Gracias Juanca, gracias Jorge. Muchas gracias a todos, sí. Gracias, Juan Carlos, gracias, Dino. Gracias. Bye, hasta luego. Chao, cuídense. Chao, buenas noches. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.